Muchachos, muy buenas noches ya. Bienvenidos a este nuevo espacio del Curso Nacional de Emprendimiento. Para las personas que están viendo esto en diferido, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día que lo vean. Para las personas que están acá, para Paula y para Carol, muy buenas noches. Por favor, ¿qué tal su día? Buenas noches, profe. Bien, sí, señor. ¿Y el suyo qué tal? Me alegra mucho, Carol. El mío también movidito, súper movidito. Uy, ahorita caí en cuenta que estuve en reuniones casi todo el día. Desde por la mañana, reunión, reunión, reunión. Ustedes saben que en reuniones hay unas que son fructíferas, bacanas y hay otras que son eternas y cansonas, pero pues uno se acomoda. Las que tuve corticas estuvieron bacanísimas porque fueron al punto y logré hacer varias cosas súper bacanas, entonces súper agradecido, muchas gracias. Para María Camila, que también llegó, muy buenas noches, bienvenida. Los temas que les tengo planeados son los siguientes para el día de hoy. Uno, les voy a hacer una retroalimentación de lo que he visto hasta ahora de las actividades entregables. Debo decir que no he terminado. Ayer estaba en el 25% de todo lo que me llegó. Hoy debo estar por encima, es que no sé en cuánto. No alcanzo a estar al 50% todavía, pero pues ahí voy calificando juicioso. A todos los que les he calificado les hago retroalimentación, a todos, frente a eso que escribieron. Entonces ese va a ser un tema. Otro tema va a ser algo del manejo del aula virtual. Y el tercero, ya el tema como tal, el primer tema de la unidad 2 que es planificación del negocio, investigación de mercado, es decir, vamos a empezar a trabajarlo hoy. Entonces vamos a empezar. El primero es la retroalimentación. ¿Qué he visto yo? En términos generales, el ejercicio ha sido bien entendido, el documento ha sido bien presentado. Mm, Hay cosas por mejorar, a las personas les escribo cosas para mejorar. Por ejemplo, en la propuesta, a algunos les ha faltado escribir por qué es innovadora. Recuerden que yo les decía, en el primer párrafo me escriben la propuesta, mi idea de negocios está bien descrita. Y en el segundo párrafo, por qué es innovadora. Entonces, ese tema faltó en algunos de ustedes. Ese es uno de las cosas que más me gustó hasta el momento, es la forma como abordaron la problemática. Yo me acuerdo que alguien de ustedes hizo una pregunta sobre el problema, pero viendo el desarrollo y viendo sobre todo esos dos primeros puntos, yo dije, qué barraquera, lo entendieron perfecto. Y era describir el problema y luego la caracterización, unas mejor que otras, obviamente, pero en sí el ejercicio estuvo bien hecho y sobre todo bien entendido. Eso me pareció muy bacano. Entonces, yo creo que no hubo uno solo. Yo creo que todos en ese punto estuvieron perfectos. O bueno, han estado hasta ahora súper claros en esa problemática. La problemática identificada en la descripción. Muy chévere. Y en la caracterización, las causas que generaron el problema y las consecuencias que ese problema genera. Entonces, esos dos puntos, por lo general, de los revisados hasta ahora, me parecieron muy bacanos porque sí hicieron el ejercicio de identificar plenamente la problemática. Entonces, chulito por eso. En objetivos, salvo una persona, una o dos personas, hubo de lo que me pasó, que me acuerdo, están los objetivos, pero cuando ustedes leían el cuerpo del texto y sobre todo la propuesta de valor, no cuadraban. O era esto, pero no cuadraba. Entonces a esas personas les escribí, eh, no es coherente el tema de los objetivos con el tema de la propuesta de valor. No, eso no tiene forma, no tiene conexión. Entonces, un aspecto a mejorar. Es un tema de objetivos, la gran mayoría lo hizo bien. To- Yo creo que el 99% hasta ahora empezaron con verbo. Maravilloso. Eso ya es chulito. Entendieron bien los objetivos específicos, que son los pasos para llegar al objetivo general. Eso quedó entendidito, muy chévere. La forma como fueron escribiendo, establecer tal cosa, realizar tal cosa, construir tal otra, como pasitos para llegar a ese objetivo general que es el grande. También inicia con verbo. Entonces, muy bien por ese lado, hasta lo que he revisado ahorita.
En soluciones existentes también fue chévere ver que entendieron que era identificar quiénes han hecho algo para resolver esa problemática que identificaron muy bien y lo hicieron bien. Entonces, que tal persona, que la Junta de Acción Comunal, que yo intenté hacer algo tal vez, que mi tía hizo tal cosa, eso era para ese punto, las soluciones existentes. Entonces, muy chévere, ese punto también desarrollado bien. Luego la propuesta de valor que ya les dije, bien, pero algunas no colocaron la, el tema de la innovación. Sí, el tema de la innovación, es decir, es que es claro, es importante además tener claro por qué es diferente. Oye, mi producto o servicio, ¿en qué se diferencia de todos los demás? Acuérdense que la innovación es fundamental en el emprendimiento. El que no innova termina, sí, termina quedándose. Entonces es importante ese tema, ese faltó un poco. Y en impacto potencial, ah, el ejercicio ha estado muy bacano porque también entendieron muy bien el hecho de que hay más de una persona que se beneficia en los emprendimientos, no solo el emprendedor. Acuérdense que lo hablábamos, hay más personas. Cuando uno mira atentamente quién se beneficia con ese emprendimiento, resulta que es un montón de gente que hace que uno ni siquiera cae en cuenta. Entonces, ustedes se dieron la pela, la gran mayoría se dieron la pela de pensar, venga, ¿quién más se beneficia? Y lo identificaron y lo anotaron. Entonces, eso también fue muy chévere. Entonces, en términos generales, jóvenes, el ejercicio ha estado bueno. Recuerden que todavía me falta más de la mitad. Entendido el tema del cuerpo del trabajo, chévere. Me gustó también mm, ver desde dónde escriben. Y eso tiene una razón de ser, ver los que escriben desde San Juan del Pasto, San Juan de Pasto, desde Cali, desde Bogotá, Soacha, Girardot, Chía, Cajicá, Zipaquirá, Guatavita, Medellín, Bello, Envigado y ciudades de la costa Caribe. Creo que hay más, pero pues hasta ahora me falta por revisar más. Pero es muy bacano porque eso también ayuda a entender por qué eligieron X o Y emprendimiento. Acuérdense que el contexto geográfico también ayuda a poder definir o a poder acomodar, oye, ¿qué es para este espacio? Entonces fue muy bacano poder darme cuenta de cómo esa diversidad en este curso es muy bonito también y eso se agradece mucho. Esos son como los puntos a tener en cuenta que he tenido de retroalimentación. La semana que viene ya les hago la general, porque ya podré, ya tendré calificado todo, entonces ya sabré ya mucho más, con más certeza, cómo si quedó bien entendido cada uno de los puntos. Entonces, eso se los podré decir la próxima semana. Entonces, pero en términos generales, hasta ahora, hasta aquí, bien, lo han hecho bien. Entonces, bacano por ese lado y bonito. Segundo punto. He estado revisando, recuerden que yo reviso el aula virtual juiciosito todos los fines de semana y me he dado cuenta de varias cosas. Uno, hay gente que no ha entrado al aula virtual. Sí, suena raro y extraño hoy 18 de septiembre, pero hay gente que hoy no ha entrado. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, no solamente yo, sino todos los profes, nosotros reportamos, porque nosotros revisamos el aula virtual, reportamos quienes nunca han entrado. Y seguramente a ellos les llegó mi correo y el correo de bienestar diciendo, oigan, no ha entrado, ¿qué le pasa? Está bien, por favor actualícese, por favor revise, por favor haga las actividades. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si está alguien aquí viendo y no entraba al aula virtual, porque me pasó el semestre pasado, que no entraba al aula virtual, veía las clases, pero no entraba al aula virtual. Y al final la nota le quedó bajita, porque evidentemente no hacía ninguna actividad. Entonces, eso por el lado del aula virtual. Segundo, también miren, yo les dije que iba a hacer una tarea y era revisar cómo iban con preguntas en infografías y videos interactivos. Hice la tarea juicioso y todavía falta mucha gente por responder, al menos los de la unidad uno. Imagínense. Entonces, la invitación, no solo para los que están acá, sino para los que están viendo esto en diferido, por favor entren al aula virtual, váyanse a la unidad uno, sobre todo porque ya hay que hacerlo, unidad uno y contestar todas las preguntas de las infografías y los videos interactivos que aparecen en cada uno de los temas.
Recuerden que la infografía tiene preguntas para responder, el video interactivo tiene preguntas para responder y eso suma a la nota final. Entonces, recomendación, entren y contesten esas preguntas porque el porcentaje de gente que ha contestado eso no llega al 50% y eso suma para la nota final. Entonces, para que lo tengan en cuenta. También sobre el aula virtual, en la unidad 2, al final de la unidad 2, hay una cosa que dice Coursera. Hay que entrar ahí a Coursera y hay que hacer un curso que es el del modelo Canvas. Uno se demora 1 hora y media máximo haciéndolo, pero hay que hacerlo porque también suma a la nota final. Entonces, no lo vayan a entrar por Coursera en la página web de Coursera porque les va a cobrar. Tienen que entrar es por el aula virtual donde dice Coursera y ahí realizan el curso. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Otro aspecto sobre el aula virtual importantísimo, el foro novedades, el que está arriba a mano derecha. Importantísimo que lo estén revisando. Si ustedes se dieron cuenta, al día de hoy tengo actualizado el tema con las clases. Las clases de ayer las subí. Hoy ya están en el aula virtual y estas clases las subo ya mañana, quedan listas en el aula virtual para el que quiera verlas. Entonces eso es súper importante. Esos eran como los aspectos que yo quería hablarles antes de empezar la clase como tal. No se descuiden con el tema del aula virtual. Hagan las actividades, todas las actividades, para que no se cuelguen, sobre todo al final del semestre, que es cuando, por ejemplo, se confían y las notas les puede parecer bajita, así tengan el entregable muy alto. Entonces es importante que eso no lo descuiden. Sobre esto que les dije, ¿tienen alguna pregunta, María Camila, Carol o Paula? Profe, yo tengo una pregunta, es que no encuentro lo de Coursera. Perfecto, Paula. Voy a compartirle pantalla y le voy a indicar dónde. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Con gusto. Uy, miren, me pasé. Creo que tengo que mover esto. Bueno, un minutico. Acá. Listo. Entonces, miren, este es el aula virtual. Elegí una. Aquí están las unidades. Yo confío en que aquí van a trabajar en las preguntas y las contestan. Llegan a la unidad 2 y al final de la unidad 2 está esto que dice Coursera. Le dan ahí unas instrucciones, una presentación y le dan a ingresar y entran. Pues es por ahí, Paula. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Con gusto. Entonces, ese es como el primer punto que quería trabajar. Ahora, antes de compartirles, quería hacer como un tema puente, antes de empezar este tema de planificación, con algo que para mí es súper importante y es eh, parte de lo que alguna vez trabajamos acá con el tema de la lista de los sueños. Pregunta para las tres mujeres que están acá. ¿Hoy se dedicaron tiempo solo a ustedes? Pues, profe, yo siento que el tiempo a nosotras va como en que comamos bien, durmamos bien. Creo que ese es el tiempo para nosotros. Paola, muchas gracias. Vale. ¿Por qué les pregunto eso? Sí, señora. Porque vamos tan rápido en la vida muchas veces que, bueno, cuando uno va muy rápido uno se pierde todo lo que está pasando, ¿no? Y en ese proceso vamos tan rápido que terminamos actuando como autómatas y hacemos cosas casi sin darnos cuenta. Por eso es importante bajarle a la velocidad y darse cuenta qué es lo que está haciendo uno. Les voy a poner un ejemplo y ustedes me dicen y por eso les pregunté si se estaban dedicando tiempo. Muchas veces pasa que uno va tan rápido en la vida que almorzó pero no sabe qué almorzó. No se sienta a comer, está pensando en tantas vainas que le han pasado, y se pone a comer, y cuando se da cuenta terminó, pero no sabe qué comió, pero almorzó, y come de forma autómata, no come de forma consciente. Y es claro que evidentemente el cuerpo necesita que uno coma de forma consciente, que uno saboree lo que se está comiendo, que uno se dé cuenta
de los colores, de los olores, de los sabores, pero uno va tan rápido en la vida muchas veces que uno a veces come y no se llenó, pero no supo en qué momento, pero ya. Entonces son actitudes autómatas que tomamos muchas veces que hacen que estemos en nuestra zona de confort. Por eso es importante aprender un poco a romper esos esquemas, porque cuando uno rompe ese esquema, uno se sale de su zona de confort y aquí es donde uno más se conoce, donde uno más se confronta con uno mismo y donde uno realmente empieza a darse cuenta de quién es uno. Acuérdense lo que yo les decía en la primera diapositiva, que el emprendimiento está aquí y el crecimiento personal está de este lado, están, van íntimamente ligados por todo lo que hay que hacer en cada uno. Entonces, con esto les digo que es vital vivir el presente, darse cuenta que el pasado ya pasó y uno no lo recupera. El pasado ya fue y no hay nada que hacer. El futuro está allá, pero preocuparse por el futuro va a hacer que uno se pierda lo único que hay, que es este presente. Cuando uno hay ciertos ejercicios que a uno le ayudan a estar en el presente. Respirar de forma consciente ayuda. Comer de forma consciente, darse cuenta, ayuda. Estar en el momento es lo que más ayuda. Y uno se da cuenta que en ese proceso uno está priorizándose. Porque cuando uno va a 1000 por hora, es como si uno se descuidara y uno no deja de ser casi que el primero para uno mismo. Y uno tiene que aprender a priorizarse, porque uno tiene que aprender a valorarse, porque si uno no se valora y si uno no se quiere, pues entonces ¿quién lo va a hacer por uno? Es como la comida. Si uno no come, pues nadie más va a comer por uno. Uno tiene que comer por uno mismo. Uno tiene que alimentarse por uno mismo. Entonces es importantísimo eso, aprender a parar un poco, a salirnos de nuestra zona de confort y empezar a mirar, oye, nosotros qué más somos y aprovechar los días, porque nosotros vamos a acostarnos por la noche y la idea es agradecer por todo lo que pasó y porque en últimas jóvenes, todos nos vamos a acostar, pero nadie de los que está aquí tiene claro si nos vamos a levantar mañana. Nadie la tiene segura, nadie. En ese sentido tenemos que aprovechar cada día, aprovecharlo, escurrirlo. Y en ese proceso, saber dedicarnos tiempo y romper esos comportamientos autómatas que muchas veces tenemos. O díganme si no les ha pasado que van a su trabajo y no saben cómo pasaron por tal y tal sitio, pero llegaron a su trabajo. Uno maneja de forma autómata, por ejemplo, o camina de forma autómata y no se acuerda, pasó por tal sitio, pero no llegó al sitio, ya no se dio cuenta en qué momento, pero pasó por tal sitio y ya. Y hay otro ejemplo bien llamativo, y es el siguiente. ¿No les pasa o no les suele pasar que, por ejemplo, cuando se van a bañar, se bañan de la misma forma? Toman el jabón de la misma forma, abren en la puerta del baño igual, abren el champú igualitico, la ducha igual, o sea, se bañan igualitico. Y esos mismos comportamientos los tenemos en las cosas que hacemos. Entonces nos vamos para el trabajo de la misma forma, hacemos todo el proceso de la misma forma. Y eso hace que pues estemos haciendo cosas, pero no estemos en el presente, sino mentalizando, pensando en otras cosas y no estando vivos en el presente. Por eso es importante a veces romper los esquemas y romper ese tipo de conductas y, sí, de conductas y de formas de hacer que a veces hacemos sin darnos cuenta, pero las hacemos. Por ello, les voy a proponer un ejercicio, una actividad. Les va a sonar rara, graciosa, chistosa, algunos dirán, pero este señor, ¿qué? Pero se las propongo igual. Ustedes deciden si la hacen o no la hacen. La actividad es la siguiente. Por una semana a partir de mañana van a intentar, no es obligatorio, pero ojalá lo intenten para que se den cuenta de lo que eso significa. Es una cosa lo que yo les pueda decir experimentando, pero otra cosa como ustedes lo vivan. Les propongo que hagan lo siguiente. A partir de mañana, es decir, desde el viernes 19 hasta el próximo jueves,
cuando se vayan a duchar, utilicen la mano contraria que utilicen normalmente para hacer lo que hacen. Si se jabonan con la mano izquierda, ahora jabónense con la derecha. Si abren la puerta con la derecha, ahora ábranla con la izquierda. Utilicen la mano contraria en la ducha para hacer lo que normalmente hacen. Y fíjense cómo reaccionan frente a eso. Eso va a hacer que ustedes hagan ese ejercicio de forma consciente, porque van a estar alertas en la situación y se van a dar cuenta, espere, yo siempre me baño con la izquierda, no, ahora entonces con la derecha. No, pero es que yo el jabón lo cojo con la izquierda, con la derecha, no, ahora voy a cogerlo con el otro. Y empezar a hacerlo. Les voy a adelantar algunas cositas. Seguramente el primer día se van a pegar una enredada en la berraca, o sea, mañana eso se van a enredar. Que no, que es que era con esta mano, pero con esta no, pero es que con esta es más difícil porque yo nunca lo hago. O que yo abro el champú así, pero ahora lo voy a abrir así y de pronto se me va a derramar y yo no sé qué hacer. Miren sus actitudes haciendo ese ejercicio de conciencia. Entonces, bañarse con la mano contraria. Si lo hacen durante una semana, seguramente ustedes solitos van a notar unos cambios. No va a ser en el primer día, se los garantizo, pero sí en días, seguramente, no el segundo, pero sí siguientes. Van a darse cuenta de cosas ustedes solitos frente a cómo ustedes están haciendo esa actividad. La primera, no les voy a spoilear mucho, solamente una o tal vez dos. Ustedes van a estar en el presente, se van a bañar, están ahí, porque como están pendientes de no cambiar, de cambiarse la mano y no repetir, entonces van a estar ahí, solo en ese momento. Y no van a estar bañándose pensando que voy a desayunar. No, van a estar es ahí, venga, espere, pero es que era con la izquierda o con la derecha. Otro punto es que al usar la mano contraria, van a reconocer su cuerpo de otra forma, porque normalmente lo hacen con una o con una dominante, pero al hacerlo con la otra, van a reconocer su cuerpo de otra forma. Y eso va a hacer que ustedes sean conscientes de su cuerpo de otra forma. El resto no se las digo para no spoilearlos, pero son muy chéveres si lo hacen. Recuerden que una cosa es lo que yo les diga, otra cosa como ustedes lo experimenten y lo puedan vivir. Ojalá se den la posibilidad de hacerlo. Ojalá. Sí, les va a parecer, es que no sé ni qué más decirles, ¿verdad? Ojalá se den la posibilidad y se den cuenta con el paso del tiempo, de los días mejor, cómo ustedes van reconociendo en ese ejercicio. Entonces, invitación para que lo hagan. Mm, ojalá se den la posibilidad. La semana que viene, antes de iniciar la clase, el tema como tal, la parte de planificación, vamos a hacer una pequeña retroalimentación, obviamente de los que quieran, frente a cómo les fue haciendo ese ejercicio. Y sobre todo, que es tal vez la parte más importante, qué cambios notaron al hacer ese ejercicio. Porque les garantizo que hay cosas que ustedes se van a notar, que ustedes van a darse cuenta haciendo el ejercicio. Pero no les voy a spoilear ni nada, eso lo tienen que vivir ustedes. Sobre la actividad para hacer desde mañana hasta el próximo jueves, ¿tienen alguna duda o alguna inquietud? No, señor. Carol, muchas gracias. Entonces ahí les dejo esa. Recuerden que no es obligatorio, pero sería muy chévere que se animaran a hacerla, por lo que ustedes mismos van a descubrir y ustedes mismos haciendo ese ejercicio. Inténtenlo y me dicen la próxima semana cómo les fue haciendo ese ejercicio. ¿Listos? Listo. Siguiente tema. Se nos toca así, chan, chan, chan. Siguiente tema ya es un tema del aula virtual. Voy a compartirles pantalla
y empezamos con el tema. Me dicen, por favor, cuando vean mi pantalla. Ya, profe. Muchas gracias. Entonces, miren, siguiente tema, eso nos toca planificación del negocio, investigación de mercado y análisis de competencia. Dentro del emprendimiento, estos temas son súper importantes. Digamos que son vitales porque ayudan a tomar buenas decisiones, a evitar pérdidas de dinero gigantescas, le evitan a uno dolores de cabeza y porque ayudan a crear disciplina en el emprendedor cuando está desarrollando su emprendimiento. ¿Qué temas vamos a ver entre esta clase y la próxima? Uno, una introducción a la planificación del negocio. Oiga, ¿esa vaina qué es? ¿Esa vaina para qué sirve? ¿Qué elementos son importantes para tener en cuenta cuando uno está haciendo planificación del negocio? Porque algunos hay que tener en cuenta, obviamente. Y sobre todo, oye, hay que empezar a conocer el mercado. El mercado es ese lugar al que yo voy a llegar con mi producto o servicio, cualquiera que sea. Uno tiene que conocerlo antes de llegar o si no, uno puede llegar perdido. Ahorita les cuento una historia. Ese es el primer tema. Entonces, la introducción a la planeación. ¿Por qué es importante? ¿Esa vaina ayuda un montón? Sí, ayuda. ¿Es una herramienta valiosísima? Sí, es valiosísima. Y en épocas de crisis, la planificación, sí que es un techo en el que uno se puede como resguardar. Es muy bueno poder planificar porque ayuda a tomar buenas decisiones, uno, y le ayuda a uno a ser flexible frente a las cosas que pasan, porque casi siempre hay cosas que pasan que por más que usted lo planifique, van a salir y uno tiene que saber dar respuesta a eso. Eso lo vamos a ver más adelante. Siguiente punto. Uy, vamos a empezar a hablar de investigación de mercados. La investigación de mercados es una berraquera. Ese tema es apasionante, sí, a mí me gusta. Y es chévere porque uno tiene que saber a dónde va a llegar. Básicamente uno tiene que saber, venga, cómo es ese mercado, allá quiénes están, qué tipo de clientes hay allá, quiénes tienen algo parecido a lo que yo ofrezco, cuánto cobran ellos, mi producto en qué se diferencia de todos los demás. Hacer eso cuesta y vale. Las empresas que se dedican a hacer investigación de mercado cobran mucha plata por hacer estas investigaciones, porque esa investigación al dueño de la empresa o a un emprendedor le da luces sobre, oye, qué tan prudente, qué tan viable, qué tan bueno puede llegar a ser entrar a ese mercado. Y también es valioso porque le ayuda a uno a ver cómo está su producto o servicio frente a los de los demás. Entonces, si se dan cuenta, es valiosísimo porque uno puede tener su producto o servicio, sí, pero hay otros que pueden parecerse y uno tiene que ser consciente de eso y mirar cómo me diferencio de los demás. Es como la canción, ¿qué es lo que me hace a mí diferente? Y uno tiene que saber identificarlo y potencializarlo. Ahorita les voy a dar un ejemplo exacto de eso. El tercer punto va a ser la contabilidad y las finanzas. Yo les decía a jóvenes que uno en emprendimiento termina aprendiendo un montón de cosas, porque le toca solucionar cosas y uno tiene que aprender cosas. Una de ellas es contabilidad, ciertas cosas de contabilidad básicas. Miren que yo he visto a emprendedores que empiezan a generarse ingresos con el emprendimiento y la plata va para el bolsillo. No anotan, no registran nada. Y resulta que hay que registrar todos los movimientos financieros que tienen que ver con el emprendimiento. Eso tiene su razón de ser. Y tiene que volverse un hábito bueno el llevar registro de todas las transacciones financieras. Oye, todo lo que entra, todo lo que sale. Porque cuando se la guardan en el bolsillo o la meten en una servilleta, porque también lo he visto, o anotan en la servilleta, pero luego botan la servilleta, imagínense. El registro financiero, esos registros que ustedes hacen financieros, ayudan a tener, o sea, muestran cómo está la salud del emprendimiento o de la empresa
y ayudan a sacar una cosa que se llama estados financieros, que los vamos a ver más adelante. Con los estados financieros, uno se da cuenta de varias cosas. ¿Cómo está la salud de la empresa? ¿Qué tenemos? ¿Qué debemos? ¿Cuánto podemos, en cuánto nos podemos endeudar? ¿Qué es nuestro? ¿Qué no es nuestro? Es una herramienta valiosísima y hay que saber hacerlo. Hay que tener, hay que saber manejar el tema. Y si uno no sabe, tiene que aprender. Entonces, eso es fundamental. Es muy chévere, pero hay que saber hacerlo. Sobre la investigación del mercado, les voy a dar un ejemplo, ya hablando del tema. Una estudiante, miren lo que implica. Tenía, estaba manejando el mercado de Bogotá de la chocolatería artesanal muy berraca, muy chévere. Ya lo tenía, no lo tenía manejado del todo, pero sí estaba bien, porque sabía cómo se movía, sabía los precios, sabía quiénes eran sus competidores, sabía los ingredientes, dónde conseguir, toda la cadena la conocía. Pero ella un día me dijo, oiga, profe, es que quiero irme al eje cafetero. Miren ya de entradita el contexto geográfico. Una cosa es Bogotá, en tema de chocolatería artesanal, y otro caso el eje cafetero. Es otra historia. Y miren si nos empezamos a hacer lupa, empezamos a hacer zoom. Dentro del eje cafetero hay tres ciudades intermedias grandes. Uno Manizales, dos Pereira y tres Armenia. Cada ciudad tiene su particularidad. Manizales es una ciudad más fría, está más alto, montañosísima. Pereira está más templado, es más bajito que Manizales. El clima es diferente al de Manizales, eso hay que tenerlo en cuenta. Y Armenia tiene también un clima parecido ¿cómo es? A Pereira, pero también influye lo que hay después de Armenia, que es todo el Valle del Cauca. Entonces, tiene sus particularidades. Ese fue el primer reto en investigación de mercado. Bueno, si se va al eje cafetero, pero ¿a qué parte? Tenga en cuenta que donde vaya a estar va a influenciar, por ejemplo, la producción, la distribución, la logística, todo. Ella decidió Pereira y al decidir Pereira, pues empezó a investigar Pereira. Entonces, el clima de Pereira, diferente al de Bogotá, para empezar. Si era diferente, entonces hay que tener en cuenta cómo hacer el chocolate artesanal en ese tipo de climas. Si se dan cuenta ahí, en competencia hay unos turrones famosísimos allá, ahorita se me olvidó el nombre. Tenía que tener en cuenta eso porque esos turrones eran competencia directa del producto que ella estaba haciendo, que está haciendo. Entonces, dentro de la investigación de mercado de ella era, hay que averiguar todo de Pereira para empezar, pero luego de las otras dos ciudades intermedias, porque a diferencia de Bogotá, que tiene 7 millones de personas en todo ese espacio, más los municipios aledaños, en el eje cafetero están las tres ciudades intermedias, Manizales, Pereira y Armenia, y hay unos pueblitos chiquitos, toda la vía, que son todo lo que forma el eje cafetero. Entonces ella, para empezar, se dio cuenta que sí, estaba enfocada en Pereira, pero no podía descuidar el mercado en Manizales y el mercado en Armenia, sobre todo en Manizales por el tema del frío. Entonces, ha sido una cosa muy chévere, pero es para que ustedes se hagan una idea de cómo es el tema de la investigación de mercados y digamos que lo apasionante que puede llegar a ser. Es muy chévere, hay que saberlo manejar, sí. Ay, pero es, es, es gratificante cuando uno se empieza a dar cuenta, oye, ya, sí, en el caso de ella, por ejemplo, sí se podía, tuvo en cuenta varias cosas, tenía que tener en cuenta el clima, sobre todo para la producción y después la distribución, porque no se le podían derretir, tenía que tener en cuenta eso o mirar de qué forma lo iba a hacer, el precio, cómo iba a llegar allí y con qué precio. Entonces, es un ejemplo muy, muy, muy bonito y vamos a ver más a lo largo cuando estemos hablando ya de investigación de mercados. Ahora sí empezamos con planificación del negocio. Entonces, esa vaina de planificación, ¿eso para qué es? Pues miren, es vital en todo emprendimiento o en toda empresa planificar el negocio. Esa vaina es fundamental.
Y para ello hay como varios tipsitos. Uno, uno tiene que tener claro para dónde es que va, cuál es el norte. Oye, qué brújula que me marca el norte. ¿Para dónde es que tengo que ir? Esos son los objetivos. Hay que tenerlos claros, definidos. Oye, yo quiero montar tal cosa y de tal cosa. Listo. Es que quiero hacer tal y tal cosa. Como los objetivos que ustedes escribieron en su trabajo, así. El objetivo es este. Chan, 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 chan. Listo. Los tienen claros. Y hay objetivos que se pueden cumplir en el corto plazo, en el mediano o en el largo plazo, inclusive. Pero hay que tener claro uno para dónde quiere ir. Oye, que lo que yo quiero hacer es esto. Listo, ya lo tiene claro. Cuando uno tiene eso, el siguiente punto es, bueno, si yo tengo eso, ese norte, ¿qué pasos cumplo o tengo que cumplir para llegar a ese norte? Hay que establecer cuáles son, porque uno no llega de una, ni en emprendimiento ni en la vida. Uno va paso a paso. Entonces, hay que ir estableciendo, oye, si yo quiero llegar allá, mi objetivo es ese, el primer paso es este, listo, el siguiente es este, el tercero es este, el cuarto es ese, hasta llegar, que le ayuda a llegar a ese objetivo general. La planificación debe también, después de tener claro eso, es, listo, vamos a crear estrategias. Dentro de las estrategias es vital lo que les expliqué ahorita de la compañera estudiante de Uniminuto y es hay que tener en cuenta las necesidades del entorno, del mercado, del sitio al que ustedes van a ir, de donde se van a mover. Eso condiciona la forma de hacer la estrategia. En ese sentido, es importante saber que está el norte, están los pasos para llegar a ese norte y hay que establecer cómo hacer para llegar a ese norte. ¿Cómo hacer? Oiga, es que toca por este lado, listo. No es que toca por este otro, listo. Pero hay que establecerlo, son estrategias. Pero siempre, ojo, es que esto es clave. La estrategia es importante siempre y cuando se tenga claro el norte, porque es que también lo he visto jóvenes. Pueden empezar a desarrollar estrategias re buenas, pero no tienen claro para dónde van. Y uno queda, pero entonces, ¿qué? Es como el ejemplo que les di del trabajo, de unos trabajos que corregí. Los objetivos no están acordes con el modelo de negocio. No hay una conexión. Aquí es igual. Cuando uno planifica, tiene los objetivos y la formulación de las estrategias no es acorde, no hay por dónde. Por eso es importante saber tener claro, es que eso es vital. El norte, los objetivos son estos. Chan, perfecto, ya es el primer paso. Es que si no se tienen los objetivos, uno puede andar como una veleta para un lado o para el otro. Pero teniendo claro para dónde uno va, pase lo que pase, hace lo que pase, se va a mover para lograr cumplirlo. Es que para eso es que sirven. Uno lo tiene clara. Entonces las estrategias apuntan a eso. Las estrategias, para ejecutar estrategias, es indispensable saber utilizar los recursos con los que se cuenta. Y ojo que aquí es claro algo, no solamente los recursos financieros, estamos hablando de todos los recursos disponibles, tiempo, el tiempo de nosotros, el económico, los recursos, también si tenemos personal a cargo, por ejemplo. Entonces, para ejecutar esas estrategias hay que saber distribuir bien esos recursos. Les doy un ejemplo. eh, Cierta parte del recurso económico para redes sociales, por darles un ejemplo. Otro para desarrollar y mejorar el producto. Si se dan cuenta, es saber distribuir. O en el caso del personal, esta persona va a hacer esto, esta va a apoyar esto, esta va a hacer ventas, por darles un ejemplo. Pero cuando uno tiene o cuando uno traza la estrategia, tiene que saber que esos recursos tiene que saber distribuirlos
para lograr cumplir esas estrategias y llegar a donde se quiere. Los objetivos, el norte, esa brújula que le dices que es para allá. Para eso es que es importante cuando uno tiene los recursos, tiene que saber distribuirlos. Porque también ha pasado a jóvenes que la idea puede estar buena, los objetivos buenos, la estrategia bien establecida, pero la distribución de recursos no se hace de forma correcta y se termina cayendo una idea que puede ser muy buena. Por eso es importante saber tenerla clara y seguir como estos tipsitos, o más que seguirlos, tener en cuenta estos tips. Cuando uno tiene recursos hay que saber asignarlos, saber distribuirlos bien para lograr ese objetivo que uno tiene. Y tal vez lo más importante, jóvenes, porque ahora no puedo correr esto, de la planificación es esto que les estoy mostrando acá. Cuando uno hace planificación, jóvenes, lo que uno hace también es intentar anticiparse a los problemas o los retos o los desafíos, porque sí o sí van a haber, se los adelanto. Ya sea en el emprendimiento como en la vida, va a haber retos y dificultades. El asunto es cómo manejarlos. Cuando uno hace planificación, estos tips que les estoy mostrando, lo que se busca es anticiparse al problema para darle mejor manejo. Pero si no se puede anticipar, hay que darle manejo igual, el menor manejo posible. Y en ese sentido, creo que les había dicho acá, hay que minimizar el riesgo, porque el riesgo no va a desaparecer, se minimiza. ¿Cómo se minimiza? Con una buena planeación, con muy buena información, para finalmente tomar la decisión y asumir ese riesgo. Si ven que la planificación en últimas es una herramienta valiosísima para ayudar a tomar buenas decisiones y para no meter la pata. Esa es la planificación, es una vaina, es una herramienta fundamental. ¿Sobre este punto tienen alguna pregunta, jóvenes? Profe, ¿será que me puede volver a reexplicar la formulación de estrategias, por favor? Sí, señora. Voy a correr esta cosita. Acá está. Formulación de estrategias. Entonces, miren, cuando uno tiene los objetivos, el norte para donde uno quiere ir, están los pasos, que es cómo va a llegar hasta ese objetivo, se formulan las estrategias, las mejores formas de llegar a eso que uno quiere, a esos objetivos. Para eso, para llegar a donde uno quiere, uno tiene que tener en cuenta varias cosas. No solamente los pasos, sino las necesidades, por ejemplo, en términos de emprendimiento, del lugar, del el contexto en el que usted está. Porque eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de las estrategias. Les voy a poner un ejemplo. La estrategia del estudiante que se fue al eje cafetero, la estrategia cambió porque una cosa es vender chocolates artesanales en el frío bogotano y otra cosa en la templada Pereira o en la fría, pero no tan fría Manizales. Entonces ella tuvo que tener en cuenta esas condiciones de esos mercados para establecer una estrategia que le permitiera seguir vendiendo sus productos, sus chocolates, que tenían, que tienen una diferenciación bien grande y poder empezar a ganar mercado en esos espacios. Entonces, una cosa era hacerlo en Pereira y otra cosa hacerlo en Bogotá. Entonces, cuando uno establece estrategias, tiene que tener en cuenta el contexto, las necesidades del mercado y también mi empresa, porque no puedo generarme una estrategia súper recontra mega guau si no tengo todas las condiciones para poder ejecutarla. Tengo que ser realista y coherente. Entonces, hay que tener en cuenta las necesidades del mercado, mis capacidades como empresa para poder establecer la mejor forma de cumplir con esas estrategias. ¿Listo, Paula? Sí, profe, todo claro. Muchas gracias. ¿Alguien tiene más preguntas? ¿Todo clarito?
Sí, señor. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Ah, Vital Jóvenes, que en esto, en temas de emprendimiento, ay, se me olvidó decirles una cosa de planificación que es también súper importante. La planificación ayuda a que seamos flexibles. Miren cómo es la vida. Les voy a dar un ejemplo que yo viví. Hace unos años trabajaba en la costa Caribe colombiana y tenía que planificar todas las semanas, todas. Y les puedo contar, jóvenes, que de las 52 semanas del año, ni una sola planificada se cumplió al 100%, imagínense. Eso me sirvió para un montón. Evidentemente la planificación servía porque uno sabía qué hacía, con qué comunidades, todo eso. Pero a veces que había, miren cómo en la vida salían cosas que nosotros no podíamos controlar y no podíamos hacer las actividades, no podíamos hacer todo el planeado. Eso nos servía para, oye, espere, no cumplimos con esto, pero podemos hacer esto otro. Si se dan cuenta, ser flexibles. Está la planificación que ayuda, pero no siempre se cumple. Entonces hay que buscar formas para hacer y cumplir el objetivo, así ese día no se puede hacer todo lo que está planeado. No hubo una semana de las 52 en la que todo lo que estaba establecido se cumpliera, pero nos sirvió para darnos cuenta que podíamos ser flexibles, buscar el objetivo, que finalmente lo hicimos, pero adaptarnos a la situación y saber que, listo, no se pudo hacer esto, bueno, pero entonces podemos hacer esto otro. Para eso sirve la planificación, entonces también. Por eso es importante en temas de emprendimiento muchísimo aplicarla, porque si algo tiene el tema de emprendimiento es que salen mil cosas y uno tiene que tener la serenidad, pero también la voluntad de sacarlas adelante, seguro. Es muy chévere y muy bonito cuando uno ve los emprendimientos hay más consolidados, si se puede llamar, y que han pasado por turbulencias y que esas turbulencias han aprendido. Pues recuerden que es como la vida, uno termina aprendiendo más de las cosas duras que las cosas así más, digamos que bonitas, uno aprende más de las cosas duras. Entonces, en esas turbulencias, los procesos de planificación en emprendimiento hoy dan un apoyo bárbaro, ayudan un montón, evitan dolores de cabeza, ayudan a tomar buenas decisiones. En pocas palabras, es una muy buena herramienta. ¿Listo, jóvenes? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Sobre la actividad para realizar en sus casas, ¿tienen alguna pregunta? ¿O todo claro? Por el momento todo claro, profe. Paula, muchas gracias. Entonces, María Camila contestó también, muchas gracias, todo claro. Entonces, para la semana que viene, uno, les voy a hacer retroalimentación de ya de todos los trabajos. Por favor, miren la retroalimentación que yo les dejo porque a todos les dejo retroalimentación. Dos, los que quieran, ojalá se den la posibilidad de hacer la actividad en su casa, se fijen en los cambios que van a identificar, porque van a identificar, yo no les digo más, poder traer algunas de sus experiencias y hacerles retroalimentación de ese ejercicio, que es básicamente aprender a vivir el presente, entre otras. Entonces, que se den la posibilidad de hacerlo. Tercer punto, no se les olvide entrar al aula virtual. Revísenla, contesten preguntas. La semana que viene voy a volver a mirar el porcentaje, a ver si ha aumentado el tema de contestar preguntas de infografías y videos interactivos. Revisen el foro novedades, sí, revísenlo. Esta clase queda grabada, ya está siendo grabada y la subo. Mañana debe estar ya en el aula virtual. ¿Listos? Si no hay más preguntas, les agradezco muchísimo. Que tengan una muy bonita noche, que descansen. La semana que viene continuamos con planificación y con investigación de mercados. ¿Listos? Muchísimas gracias, jóvenes, que descansen y que tengan una muy bonita noche. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Carol, Hasta gracias, María luego, Camila, profe. muchas gracias. Descansen. Hasta luego, profe.
Chao, bonita noche. Amy, feliz noche, muchísimas gracias, bonita noche.